Bueno, hermanos, muy buenos días. Buenos días. Segunda de Crónicas 19:2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que como espada de dos filos, Señor, penetre hoy hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor, por medio de las Escrituras. Habla por medio de mis labios, Señor, para que el Evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo sea anunciado hoy en este lugar. Quedamos en tus manos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, el sermón se va a llamar signo de interrogación: ¿al impío das ayuda? Puntos suspensivos, cerramos signo de interrogación. ¿Al impío das ayuda? En pregunta. Hermanos, miren, nosotros vimos parte de esta historia en un sermón que predicamos hace como unos 2 meses, o que prediqué hace como 2 meses, que se llamaba Buscando el Consejo, ¿recuerdan? Sí. Algunas cosas las voy a mencionar. Voy a darles un contexto de segunda de Crónicas 18, que fue lo que vimos en ese momento, cuando estaba el rey Acab y Josafat iban a ir, se unieron para hacer una alianza contra Ramot de Galaad, ¿no es cierto? Y ellos consultan, acá consultan sus 400 profetas y dice que si no hay nadie que profetice en el nombre de Jehová, y ahí estaba Micaías. ¿Y qué dice Acab? Acab dice: no, yo no quiero que él me profetice porque siempre me profetiza cosas malas y nunca me profetiza nada bueno. Está en ese contexto, y aquí le dice estas palabras el profeta Jehú, le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Le está diciendo por qué se alió con Acab, por qué se está aliando con Acab. Son palabras al rey, a Josafat, rey de Judá, y Acab era el rey de Israel. Las riquezas y el honor abundantes, eso lo dice Matthew Henry, dan mucha ocasión para hacer el bien, pero van asociadas con muchos lazos y tentaciones. Los hombres no saben mucho de los artificios de Satanás y de lo engañoso de sus propios corazones. Cuando codician riquezas con la idea de poder hacer el bien con ellas, ¿qué puede herir a quienes Dios protege? Recuerde que Él salva a Josafat, y un arco a la aventura mata a Acab. ¿Qué puede amparar a los que Dios destruirá? Josafat está a salvo en sus ropajes. Acab muere en su armadura, porque no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. Debemos tener cautela para no enredarnos en las empresas mundanas de los hombres malos. Y más aún, debemos evitar, escúcheme bien, y este es el enfoque del sermón, debemos evitar comprometernos en sus proyectos pecaminosos, hermanos. Dice Matthew Henry ya con respecto a la cita bíblica que estamos viendo hoy, la del al impío das ayuda. Cada vez que regresamos en paz a nuestra casa, debemos agradecer la providencia de Dios para preservar nuestras vidas, idas y venidas. Él había pasado ese acontecimiento, Acab había muerto, Josafat había sido librado, y Josafat vuelve, ahí dice en el verso 1, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y ahí es que le sale al encuentro. O sea, él dijo: bueno, pues yo como que hice todo bien, no sé qué, pero mire que llegó un profeta a decirle: ¿por qué le diste ayuda al impío? ¿Por qué te asociaste con ese impío? Y si hemos sido resguardados de peligros fuera de lo corriente, estamos obligados a ser agradecidos de manera especial. Las misericordias distintivas nos ponen bajo fuertes obligaciones. El profeta dice a Josafat que ha hecho muy mal al aliarse con Acab. Él recibe bien el reproche. Véase el efecto que esta reprensión tuvo sobre él. Examinó estrictamente su propio reino. Versos 4 al 11 muestra que Josafat recibe bien la reprensión y toma unas medidas en su reino. Él nombra jueces, nombra sacerdotes, todos temerosos de Jehová. ¿Para qué? Para gobernar conforme al Señor. Entonces hizo bien en ese momento. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. El primer capítulo son las advertencias. En el segundo capítulo vamos a ver del lado del impío y vamos a ver unos ejemplos. Y en el tercer capítulo vamos a ver las consecuencias, hermanos. Primer capítulo, las advertencias.
Las advertencias, primer capítulo. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat. Le sale un profeta ya. Le sale un profeta. Así hace el Señor. No nos deja tranquilos a sus hijos cuando hemos hecho algo mal. De alguna manera nos va a advertir. El Señor advirtió a Josafat por medio del profeta Jehú por haber hecho alianza con Acab, un rey perverso e impío. El Señor de muchas maneras nos advierte para que no hagamos lo malo delante de sus ojos, hermanos. Recuerde quién era acá, era el esposo de Jezabel, ¿no? Y él había perseguido a muchos profetas, inducido por su esposa, pero había perseguido a Elías. Recuerden toda la historia de quién era acá. Fue el peor, casi creo que es uno de los peores reyes, si no el peor de los peores reyes que tuvo Israel. La alianza con Acab, pero ¿cuál fue esa alianza, hermano? Devuélvase allá a 2 de Crónicas 18, del 1 al 4. Vimos ya el contexto, pero quiero que leamos algunas cosas importantes para tener en cuenta, hermanos. Voy a leer del verso 1 al 4. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, Josafat, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Ahí consultan 400. Después dicen que a Micaías, pero Micaías no le gusta acá porque siempre le dice la verdad y no le gusta, y para él eso es lo malo. Pero resulta que eso es lo que el Señor está diciendo. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? Rescatemos algunas cosas de esta cita que acabamos de leer. Mira, hermanos, los impíos, cuando quieren que nosotros nos aliemos con ellos, de manera general ellos son muy amables y generosos. Son muy amables y generosos, hermano. Y tenemos que tener cuidado con eso. Mire que acá mató muchas ovejas y bueyes. Aquí nos dice, acá mató muchas ovejas y bueyes. ¿Para quién? Para Josafat. Muy generosos. Muchas veces son muy generosos, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Lisonjeros, nos dan ayudas, son serviciales y nos ayudan de manera general, hermanos, en muchas cosas, y nosotros de pronto nos dejamos seducir por ese tipo de cosas, hermano. Tengamos cuidado, hermano. Así siempre actúa el impío. Una de las maneras que actúa son así, hermanos. Pero, hermano, otra cosa, son aparentemente del mismo pueblo. Aquí estaba Israel, Acab representaba a Israel, y Josafat representaba a Judá. Aparentemente eran del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que hoy pasa con los cristianos católicos y ortodoxos, con el movimiento ecuménico. Somos del mismo pueblo. Vayamos juntos. Tenemos el mismo Dios. Somos del mismo pueblo, servimos a Jehová de los ejércitos. Son aparentemente también del mismo Dios, o siguen al mismo Dios. A Jehová de los ejércitos seguían a Acab y Josafat, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pasa lo mismo con judíos, musulmanes y la cristiandad en general. ¿Para qué, hermanos? Para aliarse en causas comunes. Y hoy lo vemos clarito, hermano, esas marchas sociales. ¿Qué hacen en las marchas sociales? Como decía Darío Silva, falso maestro, falso profeta, que decía, bueno, si nosotros nos hubiéramos católicos y toda la cristiandad, sumamos más del 80 o el 90% de la población colombiana, porque él metía a católicos, a ortodoxos, a protestantes, a mormones, a todos, y luchemos contra la comunidad LGBTI, luchemos contra el aborto. Es lo mismo que estaban haciendo acá, es igualito, hermanos, es exactamente igual. ¿Por qué? Dicen, unámonos contra el mismo enemigo. Acab y Josafat tenían un enemigo en común, Ramot de Galaad, un pagano, un pueblo pagano. Lo mismo, unámonos contra la comunidad LGBTI, unámonos contra los ateos, hagamos apologética, hagamos un congreso. Finalmente creemos en Dios y los ateos no creen en Dios. Unámonos y combatamos eso.
contra la inmoralidad en la sociedad, contra las leyes, contra el aborto, contra la familia, unámonos. Pero resulta que el Señor nos dice que eso no está bien, no está bien, hermano, por muchas causas nobles que parezcan. El Señor reprendió a Josafat por medio del profeta por haber hecho alianza con Acab, a pesar de que fueran a combatir contra un pueblo pagano que era Ramón de Galaad. ¿Sí me entienden, hermanos? Aparentemente se basan en la palabra. Acab consultó 400 profetas, pero resulta que hay muchos falsos profetas. Entonces usted va y le pregunta a Marcos Witt, si usted va y le pregunta a este señor, el que pone las espadas, ¿cómo es que se llama? Alberto Motés, y le va a decir: vamos, marchemos, unámonos con todos, conquistemos las artes, la cultura, finalmente somos más los buenos que los malos. Y ahí meten a todas las religiones, hermano. Unámonos, y le van y la consultan a esos profetas, y hacen eso, como hizo, se me viene ahorita, como hizo este cantante, ¿cómo es que se llama? Que fue al Vaticano, Alex Campos, fue y le preguntó a su falso profeta. ¿A quién? Andrés Corson. ¿Puedo oír? ¿Sí ve? ¿Qué haría Jesús? ¿Sabe qué haría Jesús? No, y si iría y les destruiría todas esas cosas. No va a besarle la mano al Papa. Ay, hermanos, Josafat, rey de Judá, se unió con Acab, rey de Israel. Hermanos, aquel esposo de Jezabel, aquel idólatra que practicó y enseñó la idolatría en Israel, aquel que persiguió a profetas de Dios para combatir a un pueblo pagano. Hermano, hoy los cristianos se unen, escúcheme bien, hermano, igual al religioso idólatra como la iglesia de Roma u otras religiones que son idólatras para combatir a un pueblo pagano. Hoy hacen lo mismo con esas marchas, hermano, exactamente lo mismo. Ay, hoy los cristianos, hermano, anteponen la segunda tabla de la ley a la primera. Escúcheme bien esto. Eso es bien importante, hermano. Es más importante: no matarás, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces yo me uno con aquel que defiende la vida, digámoslo así, pero me uno con un idólatra que viola el primer y el segundo mandamiento. Primer, segundo, tercer y cuarto mandamiento. Los 4 primeros mandamientos. Me uno con el que defiende el sexto, el séptimo, el octavo: no matar, no adulterarás, no robar. Me uno con ellos porque el católico defiende eso. Ningún católico va a negar eso. Es más, hasta ningún ateo lo va a negar. Pero me uno con esos que lo proclaman, pero esas personas violan la primera parte de la tabla de la ley, hermano. Y yo no puedo la segunda sin la primera, hermano. Con la primera arranca todo, hermano. Ay, hermano. Por eso lo hecho por Josafat fue abominable a los ojos del Señor. Salió ira de parte de él. Esto fue reprendido por el Señor por medio del profeta. El Señor, hermanos, buscará la forma de hacernos saber lo que está mal. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat. Y ahí ya después vamos a ver unos ejemplos. Advirtiendo, hermanos. El Señor advierte de muchas maneras cuando estamos por pecar o cuando pecamos. Así como hizo con Josafat por medio del profeta Jehú, lo hará con nosotros, hermanos. Nosotros debemos escuchar. ¿Cómo lo hace el Señor? Por medio de un profeta, generalmente. Digamos, al pueblo de Dios, muchas veces por medio de un profeta. Como hizo también Natán con David, ¿recuerdan? Al reprenderlo por su adulterio físico con Betsabé, le dijo entonces Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Le señala: tú eres aquel hombre. Le había contado una historia de aquel que tenía unas corderos, bueno, usted ya la conoce. Y le dice: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hermano, David, gracias a Dios, escuchó, se arrepintió y cambió, como sale en el Salmo 51, hermanos.
Pero el Señor también lo hace de muchas maneras. Ahí era algún pecado particular, adulterio físico. Josafat está haciendo un adulterio espiritual. Unirse. No os unáis en yugo desigual. Eso estaba haciendo Josafat con Acab. Pero David también lo estaba haciendo de alguna manera. Aunque era físico, también estaba deshonrando a su Señor, uniéndose con una mujer que no era la mujer de él. Enviando a muchos profetas también lo hace el Señor y sabios del pueblo de Dios, como hizo con los fariseos. ¿Por qué? Ya aquí más parecido, por adulterar la religión verdadera. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Son palabras de Cristo en Mateo 23 cuando reprende a los fariseos. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar, hermano. Aquí los fariseos no atendieron el llamado. Hoy padecen la más densa oscuridad de las tinieblas. Esos fariseos de la época de Cristo hoy están condenados bajo la ira de Dios. Pero sobre todo, hermano, son estas personas del creyente hipócrita y del falso maestro, hermano. Pues tengamos mucho cuidado, porque ellos adulteraron la religión verdadera. Adulteraron, hermanos. Ellos hicieron parecido a lo que Acab, lo que estaba haciendo Josafat, estaba también de alguna manera adulterando la religión verdadera. Hermanos, nosotros los creyentes del nuevo pacto tenemos la promesa del Espíritu Santo. Estamos viendo que el Señor siempre nos va a advertir de muchas maneras, morando en nosotros, el cual nos reprende cuando pecamos o estamos tentados a hacerlo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hermano. A nosotros todo el tiempo nos está reprendiendo el Espíritu Santo. Si estamos atendiendo esa voz del Espíritu de Dios, cuando nos reprende y estamos corrigiendo, cambiando, es un buen síntoma, hermano. Estamos escuchando y atendiendo la voz del Señor. Hermanos, un paréntesis. Dios grabó su ley en el corazón del ser humano, incluyendo a los impíos. Mire, hermano, aunque el impío no tenga un profeta amonestándolo, escúcheme bien, aunque el impío no tenga un profeta amonestándolo, ni tenga el Espíritu Santo morando en él, reprendiéndolo, su conciencia los acusa, hermanos. No tienen excusa, mostrando, dice Romanos, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Esa voz de la conciencia los condena, pero tristemente endurecen sus mismas conciencias para no escuchar la advertencia. Pero allá muy en el fondo hay algo que los reprende. Hermanos, Cristo advierte a algunas iglesias de Apocalipsis para que no adulteren, ni forniquen espiritualmente, ni manchen la religión verdadera. Por ejemplo, a Pérgamo, que toleraba la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam, la cual le enseñaba a Balaam a poner tropiezos a los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, le dice esto, le advierte: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A Tiatira, por ejemplo, que toleraba la doctrina de Jezabel, quien se hacía profetisa, que les enseñaba y seducía que a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos, le dice esto: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A la Odisea, la tibia, la autosuficiente, aquella que adulteró ¿con quién? Con el mundo, le dice esto: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, deben oír y arrepentirse. Debemos oír y arrepentirnos, hermanos, si estamos en cualquier cosa de estas o tentados a hacerlo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermanos. Solo el que tiene oídos para oír haga caso a la advertencia de Cristo y será librado de los juicios divinos, hermanos. Hermanos, la pregunta es: ¿tenemos oídos para oír? ¿Tenemos oídos para oír? Bueno, hermano, pues sigue habiendo una voz del cielo, hermanos.
que llama específicamente a su pueblo a no contaminarse. Escúcheme bien, sigue habiendo una voz del cielo que llama a su pueblo a no contaminarse, ni adulterar, ni fornicar con la falsa iglesia, con la ramera, a no hacer alianza con ella, ni a unirse en su impiedad. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, unirse a la ramera, ayudarla, tolerarla, ser indiferente, como son muchos pastores muy reformados, son indiferentes. No denunciarla, como hacen la gran mayoría, hermanos, es participar de sus malas obras, hermano. Esa es la realidad, hermano. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado, hermano. Mira, hermanos, Roma, antes de entrar al segundo capítulo, hermano. Miren, Roma, el papado, hermano, se basa en dos, por decirlo así, hermano, en dos doctrinas o propósitos. Escúcheme bien esto, hermano, y es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. La sucesión apostólica, la parte religiosa. Ellos dicen que vienen desde Pedro, ¿recuerden? De Cristo es ellos, y la línea apostólica. Esa es la parte religiosa, la bestia religiosa. Pero ellos también tienen otra doctrina: el poder temporal en la tierra, hermanos. Y esa es la parte política, hermano. El papado, en el papa están esas dos bestias, hermano. En el reino del papado están esas dos bestias. Y ellos, no nos podemos unir a una ramera, no nos podemos unir al anticristo, y no nos podemos unir a las hijas de la ramera. Hermanos, del lado del impío, vamos a ver unos ejemplos. Segundo capítulo, del lado del impío. Ahí, ¿qué le dice Jehú a Josafat? Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Mire la reflexión: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Josafat hizo alianza con Acab, un rey perverso e impío, además idólatra. Lo ayudó en sus propósitos personales. Debemos nosotros, escúcheme bien, guardarnos de caer en el mismo pecado. Vamos a ver varios ejemplos. De ponernos del lado del impío en sus propósitos, hermano. De ponernos del lado del impío en sus propósitos. Haciendo alianza con los impíos. Primer ejemplo. Ya sean espirituales, conyugales o civiles, hermano. Segunda de Corintios 6 del 14 al 18, hermanos. Segunda de Corintios 6 del 14 al 18. Esa la conocemos todos, estoy seguro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el increyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiréis, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí hay muchos ejemplos, quise simplemente traer tres, creo que son pues, los principales. Espiritualmente, hermano, unirnos espiritualmente con el incrédulo. El ecumenismo es eso, hermano. Y ojo acá, hermanos, porque es que muchos dicen, los falsos maestros, la falsa iglesia, dicen: no, pero es que, a ver, yo salgo a una marcha, como decía Suger Michelén, pero es que yo no creo lo mismo que el católico. Yo no estoy haciendo un culto junto con él. No, hermano, usted se está uniendo en yugo desigual. Mira lo que le pasó a Josafat con Acab. Es exactamente lo mismo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dígame, ¿qué acuerdo hay? Es más, usted es más dos veces más hijo del infierno que aquellos homosexuales, se lo aseguro. Porque las prostitutas y los recaudadores de impuestos van delante de los fariseos al reino de los cielos. ¿Sí me entienden, hermanos? Estos necesitan aún mucho más el evangelio. Aún mucho más. O
sea, todos lo necesitamos, hermano, lógicamente. Y los otros, unos y otros, hermano, pero es que nos ponemos del lado de estos como si estos estuvieran bien y los otros estuvieran mal. Los dos están mal. La unión de religiones, los cultos unidos, pues eso sí todavía peor. Las marchas por causas comunes contra el aborto, contra la comunidad LGTBI, para defender la familia. Hermano, de eso hay mucho. Y ya los veremos, a muchos de esos cada día más metiéndose allá. ¿Quién se iba a imaginar que un Sujel Michelén estaba en esas hace 2 o 3 años? ¿Quién se lo iba a imaginar? Y véalo, allá están, hermano. Y Miguel Núñez también. Y no demorará el MacArthur, no demorará todos estos. El Paul Washer, todos. Qué triste, hermano, qué triste. Si estamos allá metidos, hermano, tarde que temprano. Sentimentales, hermano. Esos son uniones espirituales. Es la más obvia. Pero también las sentimentales. Casarme en yugo desigual, un matrimonio, un noviazgo, que entre otras cosas el noviazgo no es bíblico, lo que es un compromiso. Pero aún peor hacen estas personas, con novios, la niñita cristiana supuestamente, con su novio impío. Dice, no, yo lo voy a convertir, sí, ¿cómo no? Un mejor amigo cristiano, escuche, un mejor amigo que no sea cristiano. Escúcheme, hermano, eso lo hacemos. Mire, yo me muero de la pena. Usted no puede tener un mejor amigo que no sea un cristiano. Si usted tiene un mejor amigo no cristiano, hermano, yo sí le digo que evalúe su fe, porque usted no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Yo no le digo que vaya y lo insulten y lo trate mal, nadie está diciendo eso, pero son cosas muy íntimas, hermanos. Otra, un confidente, un consejero no cristiano. Escúcheme, hermano, no es que es mi mamá, es que es mi hijo. No, hermano, olvídese. Yo sé que la mamá, así sea impía, o el papá, o esas personas nos pueden dar ciertos consejos, hermano. Pero, hermano, cuando tiene que ver con temas espirituales, con temas del Señor, con temas de tomar la cruz, con temas del cristianismo, con temas de la vida cristiana, hermano, usted no puede irle a pedir, con temas del matrimonio incluso. Ellos no entienden lo que es un matrimonio cristiano. Nunca lo van a aconsejar conforme a las Escrituras. Y yo no le digo que le hable mal, la mire mal, la insulte, la trate mal, no. Sí, nos pueden dar consejos en otras cosas, hermano. En cómo se lava, cosas así, hermano. Pero temas profundos de la vida cristiana, la santidad, hermano, nunca nos van a decir. Al impío no le dé problema muchas veces hasta un divorcio. No le va a haber problema decirle, eso ya déjela. ¿Sí me entiende, hermanos? Ellos se presentan muy amables. Ellos lo van a comprender o la van a comprender a usted. Hermanos, civiles, uniones civiles, negocios, hermano. Cristianos haciendo alianzas con no cristianos en una empresa. Y yo aquí quiero hacer una aclaración. Es muy diferente trabajar para un impío. Eso es otra cosa, hermano. La Biblia nos habla mucho, hermano, de la relación de siervo y esclavo. Siempre había estado. Y los esclavos tenían jefes paganos, impíos. Eso es diferente, hermano. Ese tipo de alianzas no aplica. Yo le estoy hablando de hacer un negocio, hacer una sociedad con esas personas. ¿Sí me entienden? No se puede, hermano. No se puede, no hay excusa. No me diga, no, es que en este caso de pronto sí, en el otro caso no. No, hermano, no va a ir bien. Es más, o puede que le vaya bien económicamente hablando, pero espiritualmente, tal vez no. Va a ser un desastre total, hermano. Entendámoslo, hermano. No puede haber ese tipo de cosas. No puede haber, hermano. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de alianzas. No hagamos alianzas con impíos como Josafat. Iglesia, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. No, es que él es mejor que un cristiano. Es mejor, usted lo viera. Pero insisto, una cosa es trabajar para una persona, otra cosa, eso son cosas diferentes, hermano. Pero estoy hablando de una alianza en la cual usted y yo hacemos un contrato, tenemos repartición de utilidades, ese tipo de cosas, hermano. Es muy diferente, hermano. Es muy diferente, espero que quede claro para que... Hermanos, ¿cómo de otra manera damos ayuda al impío? Escuchando al impío, lo mencioné ahorita, pero
Lo voy a especificar un poquito más. Escuchando al impío, sus filosofías, consejos, ayudas y peticiones. Mira lo que dice Isaías 31 del 1 al 3, hermanos. También seguramente la conoce muy bien. Isaías 31 del 1 al 3. Dice, estamos en escuchando al impío. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritus. De manera que al extender Jehová su mano, mire, escúcheme bien, hermano, léala, subrayela, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Si usted va por ayuda a Egipto, también va a caer, hermanos, también va a caer, y todos ellos desfallecerán a uno. Hermano, ¿cómo lo podemos ver? De muchas maneras, hermano, traje solo algunos ejemplos. Preferir el consejo del impío al consejo de la Escritura. Esa es tal vez la más obvia. O el de un creyente. O sea, prefiero el consejo del impío al consejo del creyente. Lo dije un poco arriba. Preferir el consejo de la familia, de amigos impíos. Estoy hablando de familia impía, amigos impíos. Libros no cristianos. Estudios. Estudios muestran que un niño cuando es lastimado, digamos, entonces va a tener problemas en su edad adulta. Cosas así. Entonces yo le creo a ese estudio, no le creo a lo que dicen las Escrituras, hermano. Eso es pura psicología, le creo a la psicología, al humanismo, a la pedagogía secular. Y hermanos, y muchos terminan confiando más en la sabiduría del impío, hermano. Y escúcheme bien, el impío, toda esa sabiduría de Egipto, hermano, no puede el árbol malo dar fruto bueno. No puede, hermano. No puede dar el árbol malo fruto bueno. Se deja de lado la Biblia para edificar la iglesia. Hermano, entonces eso también lo hacen. Bueno, no, perdónenme, esa antes. ¿Cómo también escuchamos más al impío? Prefiriendo o confiando a ciegas en la sabiduría humana, complementando lo que acabamos de decir. Confío más en la ciencia, en la medicina, en la psicología, y la Biblia también tiene ciencia, tiene medicina, lógicamente, pero es bíblica, ¿sí me entienden, hermanos? En la psicología, en el humanismo, en la pedagogía, y hermanos, y desechamos o dudamos de la Biblia, dudamos de la creación, dudamos de los milagros de las Escrituras, dudamos del diluvio, dudamos de los mandatos que están en la Escritura, dudamos de cómo se gobierna una iglesia conforme a las Escrituras y le metemos humanismo y psicología a la iglesia. Dudamos de cómo se maneja una familia conforme a las Escrituras y le hacemos caso a la psicología, a todas esas cosas. Cómo educar a los hijos. Hermanos, así lo hacemos. De otra manera, dejando de lado la Biblia para edificar la iglesia. Yo les decía, hermanos, en temas como la santidad, el fruto, apartarse del mundo, la negación, evangelizar. Ay, hermanos, el humanismo y la psicología en la iglesia lo han vuelto un club social con un falso amor y misericordia, el no incomodar a nadie, mensajes suaves. Son muy comprensivos en la iglesia moderna, porque la psicología precisamente eso es lo que hace, justificar al impío. Y eso está incrustado en la iglesia moderna hoy. ¿Y sabe qué? En muchas iglesias reformadas también. Muchos confían más en este tipo de cosas, hermanos. No puede el árbol malo dar fruto bueno. No puede el árbol malo dar fruto bueno, hermanos. No puede. Nace torcido, hermano. Temporalmente parecerá, uy, no, sí, parece que funciona. Pero, hermano, al final, mire, torcido totalmente. Ay, hermanos. Miren, antes en la iglesia, hablando ya puntualmente de la iglesia,
Los libros, yo les decía en otro sermón, los libros más vendidos en la iglesia eran Los Mártires de Foz y El Progreso del Peregrino. Hoy los más vendidos son Una Vida con Propósito o Tu Mejor Vida Ahora. Hermano, eso muestra el estado espiritual de la iglesia y muestra a quién le están pidiendo ayuda. Muestra a dónde están descendiendo por ayuda, hermanos. No vayamos por ayuda a Egipto, no los escuchemos. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Justificando al impío, hermano. Y de pronto acá podemos estar cayendo más nosotros, hermano. El pecado, aprobarlos, ponerse de su lado versus los hermanos, condenando al justo, hermanos. Dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Escúcheme bien, hermano. Escúcheme, es que a veces nos creemos más buenos que Dios. Justificar el pecado en la sociedad y condenar a la iglesia o al creyente. Mire, entonces, ¿qué hacen muchos? Este es más general. Justificamos el pecado en la sociedad, o se justifica el pecado en la sociedad y condenamos al creyente o a la iglesia por llamarlos a ellos al arrepentimiento. Entonces, el cristiano, la iglesia verdadera, llama al arrepentimiento y el falso cristiano dice, no, pero ¿cómo le van a decir eso? Se está poniendo del lado del impío, justificando al impío y condenando al justo por llamar al arrepentimiento. No, pero es que tampoco eso es así. No siempre hay que estar predicando. No, es que sí, yo sé, tal vez sí hay que predicar, hermano, pero en un velorio, predicar. ¿Cuándo más, hermano? ¿Cuánto más debemos predicar allá? Respete el sentimiento de las personas. Ay, hermanos, porque es que pobrecito, porque es que se ofenden. Hermanos, pero así también hace el gobierno, la sociedad en general, la iglesia, con cosas como el homosexualismo, con la comunidad LGBTI, con las religiones, con el ateísmo, con el indiferente y con el tibio. Se ponen de lado de estas personas y no de aquellos que están llamando al arrepentimiento con voz de profeta, como centinelas, advirtiendo que viene el peligro, que viene la ira de Dios, hermano. Hermanos, ponerse también de parte de los impíos y en contra de los hermanos. Justificar a nuestros amigos más queridos, a nuestra familia, y nos ponemos del lado de ellos y no del lado del cristiano, hermanos. Entonces, siempre pasan este tipo de cosas. Yo le decía a un hermano, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. No, hermano, es que si usted se lo hubiera hecho de un poquito mejor forma, hermano, y no vemos el camello tan grande que está allá, y condenamos al justo y terminamos justificando al impío. Con el excomulgado también, igualito. No, es que fuimos muy duros, no sé qué, tal. Pero vemos los frutos de la persona, vemos ese camello grande, hermanos, y nos pegamos por pequeñeces. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello, hermano. Eso hizo por allá, ustedes ya saben que también. Hermanos, también justificar pecado en los que amamos. Escúcheme bien, escúcheme bien. Ser más laxos con el pecado de mi hija, de mi papá, de mi hermano, de mi hermana. Somos más laxos con ese pecado. Aquí en la iglesia, aquí hay familia. Entonces muchas veces somos más laxos con el pecado de nuestros seres queridos, pero el otro hermano también de pronto hace lo mismo y a ese sí le damos más duro. ¿Sí me entienden, hermanos? Eso pasa mucho acá, hermanos. Pasa mucho acá. Ay, pobrecito, pobrecita. Oiga, pero no ve que también lo hace. ¿No ve, hermanos? Con la familia, con la esposa, hijo, bueno, listo. Cuando hay una disciplina bíblica, cuando no nos toca nuestro núcleo, uy, sí, no, hay que exhortar, hay que reprender, hay que no sé qué. Pero cuando nos tocó a nuestro núcleo o a nosotros mismos, ahí sí decimos, uy, no, es que están siendo muy duros. Es que ahí sí están siendo muy duros. Eso pasa, hermano. Pasa todo el tiempo acá. Mi esposa siempre les dice y siempre hablan en mujeres, hermano, esto es una vuelta. Una vuelta. Cuando no estamos en nosotros, bien. Pero cuando está con nosotros, no, ahí sí, no, es que es muy duro. Falta amor, falta misericordia.
Justificar pecados en el pastor o iglesia respetable y con un mensaje ligero, y condenar a los que se meten en problemas por dar la batalla fielmente. Entonces cuelan el mosquito y se tragan el camello. No, es que ustedes son contenciosos, están en ira, en la carne, pero hacen alianzas con falsas iglesias, impíos, mundanos, pero al que quiere correr fielmente, a eso sí se desecha. Cuelan el mosquito, se tragan el camello, justifican al impío y condenan al justo. Ay, hermano, no condenemos al justo por justificar al impío. Iglesia, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Hermanos, pero también ¿cómo? Fortaleciendo al impío. Una cosa es justificándolo, ahí también se le está fortaleciendo, pero más específicamente, fortaleciéndolo y entristeciendo al justo. Pensar mal del justo y bien del impío. Mira, dice Ezequiel 13 del 22 al 23. Por cuanto entristecisteis con mentiras al corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová, hermano. Sale un excomulgado de una iglesia, lo recibe un pastor, lo recibe, le hace esto, fortalece la mano del impío para que no se aparte de su mal camino. Se recibe, eso está haciendo, y está entristeciendo el corazón del justo, hermano. Eso es lo que está haciendo, y muchas veces nosotros lo hacemos de muchas maneras, justificándolo, aprobándolo, diciéndole que está bien, dándole paz, cuando no hay paz, hermano. Ay, hermano, en el discipulado, la disciplina bíblica. Hermanos, muchos confunden, escúcheme bien, al débil en la fe con el falso creyente. Entonces les encanta la cita por allá, creo que es de Jeremías, que dice, ay, no fuiste por la pierna quebrada, no sé qué. Está hablando de creyentes, no de falsos creyentes. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces confunden al débil en la fe con el falso creyente. Tratan a las cabras como si fueran una oveja débil, la fortalecen, pero no toleran al que es tal vez torpe, burdo, ordinario, del vulgo, pero que quieren servir fielmente y con celo al Señor. Eso sí no lo toleran. A este desechan y desprecian, a este entristecen, hermano. Ay, hermanos, tengamos cuidado, hermano. ¿Cómo podemos fortalecer también al impío? Bueno, congraciándose con el pecado también, lo estamos fortaleciendo, estamos haciendo que no se aparte de su mal camino. Hermano, de muchas formas específicas, prestándole plata para que él vaya y haga algo malo, no necesariamente para robar, pero sí para hacer cosas que no son. Entonces, no, es que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. No, hermano, yo no puedo ser cómplice del pecado de otro, eso es otra cosa. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pero si tu enemigo necesita plata para ir a hacer cosas que no son debidas y para seguir en sus pecados, hermano, yo no debo prestar plata, no debo dar plata. Debemos tener cuidado y tener discernimiento. Ay, hermano, cuando permitimos en nuestras casas, en nuestros hogares, cuando prestamos para que estas personas se alimenten el pecado. Yo le decía a una persona, usted puede tener una casa, ay, venga, me presta su casa para pasar el fin de semana. ¿Y qué va a hacer? Fornicación, trago, borracheras, adulterio, esas cosas. No, es que yo tengo que ser generoso. No. Y además deshonrando el día del Señor. ¿Debemos hacer eso, hermanos? No, tajantemente no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, hermanos. Estamos fortaleciendo al impío, le estamos alimentando el pecado, la carne, le estamos diciendo, está bien lo que estás haciendo. Hermanos, cuando se prefiere al moralista que al que arde por el Señor, al pastor respetable que al que se mete en problemas por renunciar a la mentira, les decía algo de eso, se unen a los primeros, los fortalecen y se apartan de los segundos, los entristecen, cuelan el mosquito y se tragan el camello. No entristezcamos al justo, hermanos, fortaleciendo al impío. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, prefiriendo a la familia impía antes que a Dios. Todos van de mucha manera
relacionado. Recuerde lo que dijo el Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aquí muestra las relaciones más íntimas: padres o hijos. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, estamos bien con el Señor hasta que nos toca escoger entre el Señor y nuestra familia. O nos apartamos o nos terminamos volviendo más ligeros. Y ahí estamos poniendo por encima a nuestros seres queridos antes que al Señor. Al seguir fielmente a Cristo, hermano, cuando estamos siguiendo fielmente a Cristo, pero tenemos un ser muy cercano, cónyuge, hijos, que son tibios, que son livianos, terminamos nosotros mismos alivianando y congraciándonos, y estamos poniendo por encima a la familia que al Señor. Evitamos muchas veces predicar el Evangelio y hablar de la palabra de Dios por evitarnos problemas y el temor al rechazo. Entonces, no, yo no les predico eso para ganarme problemas. La paz de los cementerios. Estamos poniendo por encima nuestra paz con nuestras propias familias que al Señor, hermanos. Hermanos, al vivir en santidad, escúcheme bien, o tomar decisiones radicales conforme a la Biblia, como el congregarse fielmente, como guardar el día del Señor, como la educación de los hijos, como el rol del hombre y la mujer conforme a las Escrituras, como una reunión familiar, como, no asistir cuando no toque que asistir, y apartarnos en general del mundo, hermanos. Empezamos a tomar decisiones radicales con respecto a esas cosas. Y nuestra familia que empieza a decir: ustedes son unos exagerados, ustedes son no sé qué, y nosotros empezamos a alivianar. Pero ¿sabe también cómo lo hacemos, hermano? Cuando nos avergonzamos de decir que es por el Señor. Y muchas veces nosotros lo hacemos así. Mire, ¿sabe cómo lo hacemos? Con el homeschool. Nosotros no somos capaces de decir porque es bíblico. Decimos: no, es que los niños, yo mismo lo he hecho, es que los niños que son educados en homeschool son los que están allá, lo hacen los príncipes, los reyes y no sé qué, y se los pelean los de Harvard. Esa no es una razón, hermanos. La razón es porque es bíblica. No, y nos da pena decirlo. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, decía Pablo. ¿Sí me entiende, hermano? La razón es bíblica, es porque es bíblico, es porque el Señor, así dice el Señor. Aunque lo otro también sea cierto, hermano, aunque es verdad que esos niños, mejor dicho, son con una conciencia firme en el Señor. Aunque eso sea verdad, hermano, esa no es la razón, hermanos. La razón es la bíblica, porque así dice el Señor. Todo por mantener la paz de los cementerios en el hogar, con los hijos, con los padres, en la familia. El Señor está por encima de nuestra familia. Si el Señor está por encima, perdón, hermanos, el Señor debe estar por encima de nuestra familia. Iglesia, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Los falsos maestros justifican al impío, ya específicamente con los falsos maestros. Le dan falsa seguridad de salvación al impío. Dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Justifican al impío. Hermanos, les dicen las novelerías que quieren oír. Le alivianan sus conciencias, los tratan, les decía arriba, los tratan como ovejas cuando son cabras. Mire lo que dice Jeremías 23:17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Escúcheme, eso hace mucho falso maestro. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. No, tú eres salvo. Tú eres salvo cuando no es salvo. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Eso hace mucho falso maestro, hermano. Así hacen los falsos maestros. No los llaman a morir, a abandonar el pecado, el mundo, a dejar sus ídolos, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, así se ganen problemas.
Dan un mensaje ligero, tibio, mentiroso y ecuménico. Ay, hermano, lo unen al pueblo de Dios cuando no es pueblo de Dios. Toleran a todo el mundo estos falsos maestros. Ellos toleran la falsa religión, al falso creyente, al impío. Pero lo único que no pueden tolerar es al cristiano firme, fiel, celoso, radical, que denuncia y que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. A ese sí no lo pueden tolerar. Ay, iglesia, los falsos maestros al impío dan ayuda y aman a los que aborrecen a Jehová. No los oigamos, hermano. No los oigamos. Tengamos discernimiento. Hermanos, pero no solo el falso maestro justifica al impío. El impío busca al profeta impío. Eso siempre pasa. Ellos se huelen. En un mismo espíritu están, piensan similar, viven para sus propios vientres. El falso creyente tarde o temprano va a ir en pos de ellos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de vivir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Prefieren la novedad, lo respetable, al que le habla bonito, suave, pero no la verdad, no la quieren escuchar. Desechan al que le predica fielmente las escrituras. Les pasa como a los corintios con los falsos maestros y Pablo. Mire lo que dice 2 de Corintios 11, del 1 al 4, hermano. Pablo les estaba diciendo eso a los corintios, que estaban tolerando a los falsos maestros. Les dice Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero a Pablo no lo toleraban. Pablo les predicaba la verdad, los confrontaba, les tenía que, dice: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, hermano. Les estaba llamando a la santidad, pero no lo toleraban. Pero venía otro, predicando otro Jesús, otro evangelio del que ellos habían recibido, y a ese sí lo toleraban. ¿Hacemos así? ¿Preferimos al falso profeta? Iglesia, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Estamos fortaleciendo las manos del impío. Hermano, pero ¿sabe qué? El Señor aborrece al impío. No se complace, está airado, aborrece sus obras. No hay paz para ellos. Escúcheme bien. El Señor no se complace con los impíos, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mire, son palabras de nuestro Señor. El Señor no solo no se complace con los impíos, el Señor está irado con los impíos todos los días. Dios es juez justo y Dios está irado con el impío todos los días. Amén. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad. Mira esas palabras. Y dio a luz engaño. Pozo acabado y no ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Son palabras del Señor para el impío. El Señor aborrece además sus obras, sus frutos. Dice Proverbios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son podrida llaga, rebeldes, enemigos de Dios, están en depravación total. Así los ve el Señor, hermano. Así los ve el Señor. No hay paz para el impío.
Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Son palabras del Señor, no son palabras de Marco, hermanos. Son palabras del Señor. Allá están aquellos que usted muchas veces ha congraciado, se ha justificado, les ha fortalecido, se ha unido a ellos, hermano, aún en contra de la verdad, aún en contra de Cristo, aún en contra de sus propios hermanos. Allá están, hermanos. Ay, hermanos, el llamado no es amar falsamente al impío. Ese no es el llamado. Y a los que aborrecen a Jehová. El llamado no es a justificarlos en sus pecados y unirme a ellos en sus malas obras y proyectos nobles. No, el llamado es aborrecer todo lo malo, sus obras. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Hermanos, amemos más bien, ¿sabe qué? Sus almas. Eso sí debemos amarlas. Digámosles que sus obras son malas, aborrecibles a Dios, que se arrepientan, que vayan a Cristo. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así es, hermano, así es. Entendámoslo, hermanos. Entendamos cómo el Señor ve al impío, no lo veamos con los ojos del humanismo y la psicología. Y hermano, y nadie está diciendo, hermano, que usted tenga que ser grosero con las personas, tratarlos mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Sí me entiende, hermanos? Pero es que eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros justificamos sus pecados. Y ahí es donde está el pecado, hermanos. Ahí es donde está el pecado. ¿Cómo podemos justificar a la gran ramera, hermanos? Ay, no, es que ellos también están combatiendo el aborto, el homosexualismo. Miren esos teólogos católicos, miren esos estudios que sacan no sé quién de allá en la iglesia católica o estudiosos católicos. Y los compartimos. ¿Sí me entienden, hermano? Estamos fortaleciendo a la ramera, hermano. Tengamos cuidado, hermano. Y no nos unamos en sus causas. Amén. Hermanos, al impío necesita el evangelio de Cristo. El impío necesita arrepentirse de sus pecados. El impío necesita ver su condición como lo ve el Señor, aborrecible delante de Él, en un estado de depravación total, en un estado en el cual no puede acercarse a Dios y aún sus propias oraciones le son aborrecibles al Señor, hermanos. ¿Sí me entienden? Así debemos entenderlo. Cuando nosotros entendemos mejor las cosas así, vamos a tener más urgencia de predicar el evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Ay, hermanos. Tercer capítulo. Pues ha salido las consecuencias. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Hermanos, el Señor estaba airado con Josafat por su alianza con Acab. Yo les decía, Josafat atendió a la advertencia. Sin embargo, después, escúcheme bien, volvió a ser tentado a hacer alianzas impías con Ocosías, hijo de Acab. Finalmente no lo hizo, pero se vio tentado a volver a caer. Hermanos, escuchando la advertencia, mire, yo les decía al principio, Josafat nombró jueces temerosos de Dios que juzgaran conforme a la ley del Señor. Eso está ahí después del verso base, en 2 de Crónicas 19, del 4 al 11. Solamente les voy a referenciar algunas palabras. ¿Qué hizo? Los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Eso dijo Josafat en su momento. Puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, para que no juzgaran en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, conforme al temor de Jehová. Puso levitas, sacerdotes, padres de las familias de Israel, para que emitieran juicio de Jehová y juzgaran entre causa y causa, conforme a las escrituras, conforme al temor de Jehová. Personas con corazón íntegro, y que amonestaran para que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre nosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así no pecaréis. Esas son cosas que Josafat hizo en ese momento. Y aunque Josafat escuchó la advertencia en ese momento del profeta Jehú, examinando estrictamente su propio reino, sometiéndolo al consejo de la ley de Dios, posteriormente, hermano, volvió a caer en la tentación de hacer alianza con impíos. Al aliarse de nuevo temporalmente con Ocosías, hijo de Acab. Mire lo que dice Crónicas, 2 de Crónicas 20, 35 al 37.
Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, o sea, el hijo de Acab, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fueran a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: volvió otro profeta. Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. En Reyes, mire, no, ahorita les explico eso. Entonces, hermano, eso hizo. O sea, después de que el Señor hizo cosas por Josafat, bendijo el reino, él volvió otra vez a tener la tentación. Pero ojo, estoy diciendo a tener la tentación. Fue muy ingrato que él fuera e hiciera alianza con un rey malo de nuevo. ¿Qué podía esperar sino que Dios se enojara con él? Sin embargo, parece que aceptó la advertencia, porque se negó cuando Ocosías lo presionó posteriormente para que se le uniera. Y eso está en la concordancia de Primera de Reyes 22:49. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vaya mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. ¿Entendió? Fue tentado en un momento. Iba a volver a hacer lo que hizo con Acab, pero él dijo: no, entendió y corrigió. La alianza quedó rota y la reprensión divina tuvo su efecto, hermanos. Ay, hermano, cuidado con no escuchar. Josafat atendió, nosotros podemos no hacerlo. Nosotros podemos decir: pues Josafat, mire, lo hizo. No, hermanos, no. Nosotros podemos, no juguemos, hermanos, porque nosotros podríamos quedar para siempre tendidos, hermanos, y recibir azotes para el alma. Hermano, vaya a Jueces 2 del 1 al 3, hermano. Jueces 2 del 1 al 3. Cuando inician, cuando es el periodo de los jueces, le dice esas palabras al pueblo de Dios. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual habría jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. Ellos mismos, hermano, ellos mismos, y sus dioses os serán tropezados. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó? Era el periodo de los jueces, era lo bíblico, conforme a la ley de Dios. ¿Y qué hicieron los israelitas? Pidieron rey. ¿Por qué? Porque las naciones paganas lo hacían. Hicieron pacto con ellas, se congraciaron con ellas, hicieron lo mismo que ellas. ¿Y qué pasó? Esos reyes fueron azotes para sus costados, hermano. Azotes para sus vidas. Ellos los esclavizaron, les hicieron una cantidad de cosas, hermanos. Eso es un tipo espiritual de lo que nos pasa a nosotros siempre, hermanos. No hagamos pacto con los moradores de esta tierra, hermano, porque va a ser azotes para nuestras propias almas. Ellos mismos, hermano, serán azotes para nosotros. Iglesia, estamos de parte de un reino, escúcheme bien, hermanos, el del Padre, de una causa, la de Cristo, de un sentir, el del Espíritu Santo. No veamos al impío como el mundo humanista, pagano y psicológico lo ve. Veámoslo como Dios lo ve. Lleno de maldad, veíamos ahorita, iniquidad, muerto espiritualmente, en depravación, aborrecible a sus ojos. No justifiquemos su maldad, no nos unamos en sus causas, en sus obras de justicia. Todas esas marchas son puras obras de justicia, hermanos. No hagamos pacto con ellos. Ya salimos de Egipto, de ese reino de maldad. Estamos en un nuevo pacto y es con el Señor, hermanos. No hagamos como Josafat en su momento o en un momento. Atendemos la advertencia del profeta. Atendamos la voz del Señor. De lo contrario, habrá azotes a nuestros costados.
Nuestras almas están en juego. Serán azotes eternos si no atendemos la advertencia, hermanos. Más bien denunciemos sus malas obras, hermano. Hagamos como Cristo, así nos odien. No hagamos como sus hermanos de sangre. Mire, Cristo les dijo esto, porque sus hermanos de sangre no hacían lo que Cristo hacía. Y les dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Juan 7:7. Les dijo, mira, a ustedes el mundo no los aborrece, pero a mí el mundo no los puede aborrecer, pero a mí el mundo sí me aborrece, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Nos odian porque anunciamos a Cristo, su mensaje, porque denunciamos sus malas obras. Los impíos, hermano, aborrecen a Cristo. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la verdad. Así le digan a usted que el problema son los cristianos. No es verdad, hermanos. ¿Saben qué aborrece? El mensaje que nosotros le llevamos. Y ese es el mensaje de Cristo, hermano. Cambia el mensaje. Cambia el mensaje. Dígale que usted ya no va a ser tan radical. Dígale que cualquier cosa. Dígale que cuando se vean, se puede tomar una cervecita, no hay problema, hablemos de fútbol, de tonterías. Y verá cómo lo empiezan a amar otra vez. Pero dígale que usted va a seguir firme. Dígale que cada vez que se vea, usted va a tratar en lo posible de predicarle a tiempo y fuera de tiempo. Que cada vez que lo vea en sus malas obras, le va a decir que está mal, que debe arrepentirse. Y verá que no lo van a querer. Porque odian a Cristo, hermano. Odian a Cristo. Ellos se escudan diciendo que el problema son los cristianos. No es verdad. No es verdad, hermanos. Y aunque odien, claro, también odian a los cristianos, lógicamente. Pero odiar a los cristianos es odiar al mismo Cristo, hermanos. Pero los odian es por el mensaje que llevamos, hermanos. Ay, hermanos, los impíos aborrecen a Cristo. Iglesia, ¿nos uniremos a aquellos que aborrecen a nuestro Señor? Nos uniremos con una ramera, con la iglesia romana, con todas estas falsas religiones que aborrecen al Señor. Nos uniremos, nos haremos amigos de aquellos que son enemigos de Cristo, hermanos. De los que se jactan en sus pecados, en su maldad, que se burlan de la santidad, las escrituras, de sus siervos fieles. Nos uniremos a ellos, negando la iglesia de Cristo, negando el cuerpo de Cristo, negando la verdad de Cristo, negando al Señor mismo. Nos uniremos a aquellos de los que les parece muy excesivo nuestro cristianismo. Nos uniremos a ellos. Ay, hermanos, nosotros tendremos a nuestro amigo, escúcheme bien, y abogado de parte nuestra en el día del juicio defendiéndonos. Escúcheme bien. Pero los enemigos de Cristo tendrán a un verdugo acusándolos, hermanos. Matthew Henry dijo, aunque Cristo sea un cordero, la ira del cordero es excesivamente espantosa. Porque si nuestro enemigo es el mismo Redentor que apacigua la ira de Dios, ¿dónde hallaremos un amigo que alegue por nosotros? Como los hombres tienen sus momentos de oportunidad y sus temporadas de gracia, así Dios tiene su día de la ira justa, hermanos. Nos estamos uniendo a aquellos. Mira, hermano, nosotros tenemos un amigo, como dice allí, hermano, en el cual en el día del juicio nos va a defender. Un abogado, hermano, que va a estar delante de nosotros. Pero ellos, al impío das ayuda, aborrece a los que aman a Jehová, son enemigos de Cristo. No van a tener ese amigo. Van a tener un verdugo acusándolos, hermano. Así va a ser, hermano. Y nosotros nos estamos uniendo a ellos. Ay, hermano. Para concluir, estamos dando dando ayuda al impío y amando a los que aborrecen a Jehová, amando falsamente. Iglesia, el Señor advirtió a Josafat por medio del profeta Jehú por hacer alianza con Acab, un rey perverso e idólatra, para luchar juntos contra Ramón de Galaad, un pueblo pagano. Hoy los cristianos se unen al religioso idólatra para combatir al inmoral. Anteponen la segunda tabla de la ley a la primera. Esto es adulterio espiritual. Por eso lo hecho por Josafat fue abominable a los ojos del Señor. Salió ira de parte del Señor. Así como Josafat fue advertido por Jehú, el Señor de muchas maneras nos advierte para que no hagamos lo malo delante de sus ojos.
El Señor buscará la forma de hacernos saber lo que está mal. Debemos escuchar, hermanos. Nos advierte por medio de un profeta, como hizo Natán con David, al reprenderlo por su adulterio. Por medio de muchos profetas también lo puede hacer, y sabios del pueblo de Dios, así como hizo con los fariseos, por adulterar la religión verdadera. Lo hizo con los fariseos también, ¿no? Lo hará con nosotros, hermano. La diferencia ¿cuál es? Que nosotros vamos a escuchar. Los fariseos lo escucharon. Lo hace por medio del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, los creyentes, y nos reprende cuando pecamos o estamos tentados a hacerlo. Hermanos, yo les decía, aún a la humanidad sin Cristo tiene la ley grabada en su corazón. Y aunque no haya un profeta amonestándolo, ni al Espíritu Santo reprendiéndolo, su conciencia los acusa. Hermanos, Cristo hace amonestaciones a la iglesia visible, como lo hizo con algunas de las iglesias de Apocalipsis, para que no adulterara ni fornicara espiritualmente. Así lo hará con nosotros. Hermanos, sigue habiendo una voz del cielo que llama específicamente a su pueblo a no contaminarse, a no adulterar ni a fornicar con la falsa religión, con la ramera, a no hacer alianza con ella ni a unirse en su impiedad. Ay, hermanos, como hizo Jehú con Josafat, sigue estando la voz profética del Señor advirtiéndolo. ¿Estamos escuchando esa voz, hermanos? Josafat hizo alianza con Acab, hermanos. Lo ayudó en sus propósitos personales. Debemos nosotros guardarnos de caer en el mismo pecado, hermanos, de ponernos del lado del impío en sus proyectos mundanos. Tengamos cuidado de hacer alianza con ellos, ya sean espirituales, conyugales o civiles. No escuchemos al impío, sus filosofías, consejos, ayudas. No vayamos por ayuda a Egipto. No justifiquemos al impío su pecado, no los aprobemos. Mucho menos vayamos a ponernos de su lado, condenando al justo. No entristezcamos al justo fortaleciendo al impío, pensando bien de ellos y mal del justo. Cuidado con preferir la familia, nuestros seres queridos antes que a Dios. El Señor está por encima de ellos. Los falsos maestros justifican al impío, le dan falsa seguridad de salvación, le dicen paz, paz. Ellos al impío dan ayuda y aman a los que aborrecen a Jehová. No los oigamos. El impío igualmente busca al profeta impío. Están en un mismo espíritu, piensan igual, viven para sus propios vientres. Tengamos mucho cuidado, hermanos. El Señor aborrece al impío. El Señor no se complace con ellos. El Señor está airado con los impíos todos los días. El Señor aborrece sus obras, sus frutos. No hay paz para el impío, hermanos. El llamado no es amar falsamente al impío y a los que aborrecen a Jehová. El llamado no es a justificar sus pecados y unirse a ellos en sus malas obras y proyectos nobles, entre comillas. El llamado es aborrecer todo lo malo, sus obras. Amemos sus almas, digámosles que sus obras son malas, aborrecibles a Dios, que se arrepientan, que vayan a Cristo, porque solo en Cristo, podrán ser amados por el Padre y ellos amarán a Jehová. Amén. Lo estamos haciendo, hermano. Le estamos predicando el evangelio, les estamos diciendo la verdad, hermanos, o estamos haciendo como el falso profeta, paz, paz, y no hay paz. Que el Señor nos perdone, hermano, porque eso es pecado. Eso es pecado. A usted que le gusta decir esto es pecado, no es pecado, eso es pecado. Eso es pecado. El Señor estaba airado con Josafat por su alianza con Acab. Josafat atendió la advertencia del profeta. Examinó estrictamente su reino, lo sometió al consejo de la ley de Dios. Sin embargo, volvió a ser tentado a hacer alianzas impías con Ocosías, hijo de Acab. Finalmente no lo hizo. Nosotros podríamos no hacerlo. No juguemos, hermano. Cuidado con no escuchar. Iglesia, estamos de parte de un reino, el del Padre, de una causa, la de Cristo, de un sentir, el del Espíritu Santo. No veamos al impío como el mundo lo ve, como el mundo pagano, humanista y psicológico lo ve. Veámoslo como Dios lo ve. Ellos están tristemente llenos de maldad, iniquidad, en depravación, podrida llaga desde la cabeza hasta los pies, muertos espiritualmente, aborrecibles a los ojos del Señor. No justifiquemos su maldad, no nos unamos en sus causas, en sus obras de justicia, no hagamos pacto con ellos. Ya salimos de Egipto, hermanos, de ese reino de maldad. Estamos en un nuevo pacto y es con el Señor. Atendamos el llamado profético, atendamos la voz del Señor. De lo contrario, habrá azotes a nuestros costados,
nuestras almas están en juego. Serán azotes eternos si no atendemos su advertencia. Hermano, yo insisto, hermano, no se trata de que a nosotros nos odien por ser un limón. Escúcheme bien, no se trata de eso, hermano. No vayamos a distorsionar este mensaje para allá. ¿Sí me entiende, hermanos? Que nos odien por el evangelio, que nos odien por decirles la verdad que está mal. ¿Sí me entiende? Pero que no nos vayan a odiar. O sea, yo les decía al principio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, hermanos. Pero no nos congraciemos, no nos congraciemos. Y muchas veces nos congraciamos con el impío. Ay, pobrecito, pobrecita, pobre, no sé qué. Ay, mire, es que usted no la entiende, usted no la entiende. Ay, mire, que cómo está, es que usted no sabe cómo fue su vida. Estamos congraciándonos con el impío, hermanos. Ay, hermanos, atendamos el llamado profético, atendamos la voz del Señor. De lo contrario habrá azotes a nuestros cortados, a nuestras almas. Nuestras almas están en juego, hermano. Serán azotes eternos si no atendemos su advertencia, hermano. Quiere decir que no éramos del Señor. Nos uniremos, hermanos, a aquellos que aborrecen a nuestro Cristo. Nos haremos amigos de aquellos que son enemigos de Cristo, de los que se jactan en sus pecados, su maldad, que se burlan de la santidad, de nuestro propio cristianismo, hermanos. Tendremos a Cristo como amigo y abogado defendiéndonos en el día del juicio, hermano. Pero los impíos, los que aborrecen a Jehová, si no se arrepienten, tendrán a Cristo como su verdugo, acusándolo. ¿Nos uniremos a ellos, hermano? Más bien, hagamos como Cristo siempre hizo. Así nos odien, denunciemos sus malas obras, no nos congraciemos con sus pecados, denunciemos su maldad para que se arrepientan y se hagan amigos de Cristo. Que el Señor nunca nos reprenda como a Josafat. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, hermano. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no hacer eso. Que seamos sabios, hermanos, sabios para hacer lo que el Señor dice. Nosotros seguimos al Rey de Reyes, hermano. Nosotros obedecemos es a Él, nosotros nos congraciamos es con Él, hermano, no con el mundo impío. Que nos dé sabiduría el Señor, hermano. Nosotros no somos más buenos que Dios. Es que nos creemos más buenos que Dios. Creemos que con nuestras propias estrategias vamos a ganar personas para Cristo. Creemos que con esa manera de ser psicológica las personas las vamos a convencer para Cristo. No, hermano, no es así. No es así, hermano, porque estamos pecando. Estamos metiendo levadura al evangelio. Mire, para un impío, para su familiar, para su amigo, para su mamá, el que sea, hermano. Mire, para ellos es más impactante ver un cristiano fiel y firme, hermano, que no tuerce su brazo. Eso los impacta aún más. Eso a él los dice, es consecuente por lo menos con lo que cree. Y no le toleramos el pecado, hermanos. Que seamos así, hermanos. No somos más buenos que Dios. No somos más buenos que Dios, hermanos. El Señor dice las cosas, hermanos. Y eso no es falta de misericordia, hermanos. Eso es la verdad, hermanos. Cristo no se congració con nadie, hermanos. Cristo fue donde las personas, fue a hablarles de sus propios pecados, de su estado de condenación, para que se arrepintieran y fueran a Cristo. Usted no me puede decir a mí, es que yo ya le prediqué. Hermano, mire, si usted no va a ir a hacer la voluntad de Dios con sus familiares y amigos, es mejor que no vaya. ¿Sí me entiende? Es mejor que no vaya. Entonces diga que mande obreros a ese campo, hermano. Si usted no quiere ir como obrero a predicarle el evangelio. Sí, y hermano, insisto, no se trata de irles a mirar mal. No se trata de irles no, hermano. Es irles a predicar, hermano. Pero es que es el problema. Nosotros, sí, hay que ser amables. Y en ser amables nos quedamos. ¿Sí me entienden? Y no les predicamos el evangelio. No le hablamos de Cristo. Y nos congraciamos aún con sus malas obras. Que el Señor nos perdone, hermano. Y que nos ayude a que no demos ayuda al impío, ni amemos a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, guíanos por favor, Señor. Llénanos de ti y ayúdanos a entender tu palabra, tu evangelio. Ayúdanos a ser sabios. Ay, Señor, a ser astutos como serpientes, Señor, y a la vez mansos como paloma.
Te lo pedimos, por favor, Padre, que este mensaje haya sido de bendición para tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.